mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y si tú acabas de llegar en este momento, pues te sugiero que vayas al video número 1 para que puedas ver el paso a paso de este proyecto. Vamos a tejer. Llegamos al dibujito. Hacemos este último punto en blanco y lo vamos a cambiar al color ladrillo. Hacemos un solo punto y nos pasamos al marrón. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y el cuarto lo cerramos con el color azul. Estamos ahora ya intercambiando los colores. Antes teníamos el triangulito en azul. Ahora lo comenzamos en color ladrillo. El de color ladrillo lo vamos a comenzar de color azul. Hacemos aquí 15 puntos en color azul. Vamos tejiendo hasta 15 puntos. Tengo 14. Este último lo voy a cerrar en blanco. Y vamos tejiendo hasta el siguiente dibujo. Uno, 2, 3, así hasta que lleguemos a nuestro siguiente dibujito. He tejido exactamente 11 puntos. El último lo cierro en azul. Y repetimos aquí los 15 puntos en azul. Igual que hemos hecho a este lado. El que hace 15, cerramos en marrón. A ver, aquí. Y hacemos 4 puntos. Ajustamos un poquito. Y hacemos 1, 2, 3, 4. Este último lo cerramos en color ladrillo y hacemos un punto color ladrillo. Sobre el puntito azul de la vuelta anterior. Cerramos en blanco. Y en esta vuelta corresponde el aumento. Entonces contamos 6 puntos. 2, 3, 4, 5, 6,
6. Hacemos un aumento. Hacemos 2 puntos en un mismo punto. Y eso lo vamos a repetir hasta llegar al otro lado del bolso. Toda esta parte que tenemos aquí hasta llegar al otro lado. He tejido todos los aumentos, 6 puntos, un aumento. Desde el último aumento he vuelto a contar 6 puntos. Y el aumento correspondería aquí. Pero está tan cerca ya del frente que creo que no lo voy a hacer. Si lo queréis hacer, nos da, porque es el último punto donde iría el aumento. Pero yo no lo voy a hacer, porque me interesa que los aumentos estén en este borde. Es pura lógica y decisión mía. No es, no es ninguna regla ni norma. En este caso no voy a hacer este último aumento, sino que voy a tejer este punto. Voy a cambiar al azul, al ladrillo, porque aquí lo que vamos a hacer es repetir de nuevo lo mismo que hicimos al otro lado del bolso, exactamente igual. Ahora nos vamos al marrón, a ver si me deja que lo coja, aquí, ahí está. Hacemos 4 puntos que estamos repitiendo, ¿vale? Esto es exactamente igual. Dos, 3, 4 y nos vamos al azul. Ahora sí nos vamos al azul. Y tejemos los 15 puntos en azul. Bueno, he tejido los 15 puntos en azul, 11 puntos en blanco y ya estoy de nuevo repitiendo lo mismo que hemos hecho aquí. 15 puntos en azul. Vamos tejiendo hasta los 15 puntos y luego cambiamos a los 4 puntos en marrón. En este último punto de azul lo cierro en marrón y tejemos 4 puntos en marrón. Uno, 2, 3, 4. Este último lo cerramos en ladrillo. Y hacemos un puntito en ladrillo sobre el azul. Ya cambiamos al blanco. Y tejemos en blanco. Recuerden que como antes hemos hecho en este lado 6 puntos un aumento, pues en este lado también corresponden 6 puntos un aumento. 1 y 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos el aumento.
1 y 2 en el mismo punto. Y así vamos repitiendo. Voy a poner aquí la marca para no despistarnos y saber que esta parte es el final de la vuelta. Y de nuevo vamos a comenzar cuando lleguemos al dibujo. Ups. Bien, aquí pues me ha ocurrido lo mismo. He hecho el aumento, he contado 6 puntos y justo aquí correspondería el aumento, pero tampoco lo voy a hacer. Voy a hacer un punto. Voy a cerrar en ladrillo porque estamos en la siguiente vuelta, que es la vuelta 22. Y aquí vamos a ir ya aumentando el triángulo. Es decir, donde antes había un punto blanco, ahora es ladrillo. El de ladrillo lo hacemos también. Y el siguiente también. Entonces hacemos 3 puntitos en ladrillo. Nos pasamos al marrón. Hacemos 4 puntos. 1, 2, uy, aquí. 3. Y el cuarto sobre este azul que tenemos. Cambiamos al azul. Y lo que antes habíamos hecho 15 puntos en azul, pues ahora vamos a hacer 13. Pues tenemos los 13 puntos, cambiamos al blanco y hacemos en blanco. Hasta llegar al siguiente. Miren qué bonito está quedando. Va tomando ya aquí la curvita y se van alternando los triangulitos. Este que va para arriba, pues el otro a la inversa. Este que va con la puntita hacia abajo, pues ahora va a la inversa. ¡Qué bonito! Hacemos los 13 puntos en blanco. El primer punto de azul ahora lo hacemos en blanco y ya lo cerramos en azul para hacer los 13 puntos en azul que corresponden. El que hace 13 cambiamos a marrón. Hacemos 4 puntos. El que era azul ahora será marrón. Y hacemos 3 más. Ya tenemos los 4. Cambiamos a ladrillo. Y hacemos los 3 puntitos en color ladrillo. Uno, 2 y 3. Y vamos con el blanco, que ahora sí es un punto en cada punto, porque la vuelta anterior hicimos aumento, pues esta ya es un punto en cada punto.
medida que vamos tejiendo, de vez en cuando miren el revés. Miren el revés. Y si esto ocurre, cogemos esta hebrita que es la que se está viendo, tensamos un poquito y ya se desaparece. Esto lo vamos haciendo cada tramo que estemos tejiendo justo antes de cambiar de color, para así evitar que el revés quede todo lleno de puntitos, que bueno, aunque sea al revés, pero también es bonito verlo bonito. Es bonito verlo bonito. Pues sí. Me he adelantado y he completado este lado del bolso, pero este lado, recordamos que es exactamente igual a este. Por lo tanto, lo que hacemos es repetir los mismos puntos, 3 puntos ladrillo, 4 marrón, 13 azul. Aquí la separación son 13 puntos también en esta vuelta, 13 azul, 4 marrón, 3 ladrillo. Y ahora ya estamos en la parte del blanco que bordea para comenzar la nueva vuelta de la cenefa. Como aquí no hemos hecho aumento, en esta vuelta no hemos hecho aumento a este lado, pues aquí tampoco hacemos aumento en esta vuelta, ¿vale? Bien, pues voy a darle aquí a estos puntitos. Voy a hacer esta parte de la curva y continuamos. Comenzamos la vuelta 23. Quedan 2 puntos en blanco, hago 1 y cierro en ladrillo. Porque lo que antes eran 3 puntos en ladrillo, ahora van a ser 5. Este que es blanco lo cambiamos a ladrillo. Bueno, si me deja. Este se resiste, no quiere cambiar. Venga, hombre, déjate. Así. Hacemos los 3 que teníamos. Uno, 2 y 3. Y este que era marrón en la vuelta anterior, ahora va a ser ladrillo. Cambiamos a marrón. Hacemos 4 puntos de marrón. 1, 2, 3, 4. Y este que era azul lo convertimos en marrón. Y hacemos 3 puntos en azul. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón y hacemos 5 puntos. 1 y 2, 3, 4, 5. Cambiamos al azul y hacemos 3 puntos.
1, 2, 3. Cambiamos al blanco. Si en la vuelta anterior hicimos 13 puntos en blanco, ahora vamos a tener 15. Así pues, hacemos nuestros 15 puntos en blanco de separación y volvemos a empezar con el otro dibujo. Llegamos aquí, hacemos este último punto y este que era azul ahora es blanco. Pasamos al azul y de la misma forma que hemos hecho, a ver, ¿qué hicimos aquí? 3 puntos en azul y 5 en marrón. Pues aquí hacemos lo mismo. Hacemos 1, 2 y 3. Nos cambiamos al marrón y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí cambiamos al azul y hacemos 3 puntos. Uy. Uno, 2, 3. Cambiamos al marrón. Ya una vez le vas cogiendo el ritmo, pues casi que no tienes ni que contar, o bueno, sí, contar sí, pero ya el mismo dibujo te va guiando. Bien, pasamos al ladrillo y hacemos nuestros 5 puntos en ladrillo. Hacemos 1, uy, qué feito. Ahora. Y 2, 3, 4 y 5. Y nos pasamos al blanco. Esta vuelta corresponden aumentos. Los aumentos anteriores fueron 6 puntos, un aumento. Pues ahora serían 7 puntos y un aumento. Y 7, un aumento. Y seguimos tejiendo 7 puntos, un aumento. 2 y 3, así hasta 7. Bien, aquí he hecho el aumento, 7 puntos, un aumento, y el último aumento me ha correspondido aquí, un poquito más distante del dibujo, por lo tanto sí he hecho el aumento. Después he tejido los puntos hasta llegar a uno antes del ladrillo, porque ahora el ladrillo
en lugar de ser 3 puntos, van a ser 5. Entonces hacemos este blanco, lo convertimos en ladrillo. Y hacemos 5 puntos aquí. 4 y 5. Y vamos haciendo lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí que hicimos 5 ladrillo, 4 marrón, 3 azul, 5 marrón, 3 azul. Pues eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacerlo y seguimos. Bien, pues he repetido exactamente igual a como hicimos al otro lado del bolso. 5 puntos, ladrillo, 4 marrón, 3 azul, 5 marrón, 3 azul. He tejido en blanco los puntos de separación y ahora aquí pues es el efecto espejo. Repetir exactamente igual que hemos hecho aquí. Aquí tenemos 3 azul, pues hacemos 3 azul. Continúan los 5 marrón, pues hacemos los 5 marrón. Y así hasta que lo completemos. Bien, pues yo aquí ya he repetido exactamente lo mismo que tenemos a este otro lado. Llegamos a la parte blanca y en la parte blanca recordamos que aquí estamos haciendo aumentos en esta vuelta, que son 7 puntos y un aumento. 7 puntos, un aumento. Así vamos haciendo hasta llegar de nuevo al dibujo de la otra cara del bolso. Aquí vamos tejiendo 7 puntos. ¿Cuántos llevo? 4. 4 y 5. 6, 7 y un aumento. Y esto pues lo vamos repitiendo hasta completar la zona blanca. Oye, si os confunde tener el marcador aquí y prefieren tenerlo aquí, a mí me da igual, que ya os digo que esto es un simple recordatorio. Para recordar que en esta zona es donde finaliza y comienza la nueva vuelta. En verdad, el cambio lo empezamos a hacer aquí, con lo cual sí os queda más lógico, más fácil tener la marquita a este lado, pues la ponemos a este lado. Eso es un poco según la comodidad de cada uno. Hemos finalizado nuestra vuelta 23 y así es como va nuestro bolso. Va tomando forma. A ver que se vea aquí. Si ven cómo va tomando aquí ya la formita. Y al otro lado pues igual, porque como vamos haciendo los mismos aumentos a un lado que al otro, pues ahí va tomando ya la forma. Y vamos a seguir, sí, pero será ya en nuestro siguiente vídeo, porque el tiempo se nos agota. Espero que os esté gustando. A mí me encanta, me gusta mucho cómo está quedando. La combinación de los colores y la forma me gusta mucho. Bueno, pues nada, si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, deja tus comentarios, con gusto yo te responderé. Pues nada, que tengáis un feliz tejido y un feliz día. Hasta luego.